Hola a todos, soy BlueTrader y os doy la bienvenida a este Market Review para la semana 52, el último del año. Así que como es costumbre en este canal, vamos a hacer un repaso a los performance, noticias relevantes y estructura de mercado de los principales activos. Pero antes de nada, vamos a ver los trades que propusimos en el Market Review de la semana pasada. Sí, yo he trazado esta línea de tendencia por aquí y si rompe sería hora de pensar en máximos y sigo apostando porque esta rompa esta línea de tendencia, este canal bajista. Como vengo diciendo, me inclino por los long trades. Esta es la base del canal alcista, debería ser una buena zona. Pocos trades, ya que después de una semana complicada, parece que Papá Noel ha llegado a los mercados financieros y se inicia el rally de Navidad. Así que vayamos al lío. Antes de empezar, el aviso legal. Y como siempre os recuerdo que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro tipo de derivado conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuada para el público en general. BlueTrader Siero es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni nada de nada. Y como siempre os digo en este canal, la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y ahora sí, empecemos. Bueno, como veis en el performance de esta semana, casi todo ha subido, ¿vale? Tenemos un perdedor, lógicamente, que es la madera, que lo había hecho bien durante las dos últimas semanas, y un claro ganador que ha sido el paladio. Vale, si entramos un poco más en detalle en la performance, vemos que las materias agrícolas han estado entre las que más han subido, como ha sido la soja y el trigo. Y a partir de ahí, pues también tenemos las materias primas relacionadas energéticas, podríamos decir, como ha sido el crudo, que también había sido muy castigado, la gasolina, el etanol, etc. Y a partir de ahí, lo que tenemos, está claro, a los índices que se han apuntado al rally de Navidad, ¿vale? Tal como habíamos dicho. Y por aquí os voy a dejar una tarjeta, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es el rally de Navidad, de qué día a qué día va y cuáles son los activos que más se favorecen durante el rally de Navidad. Bien, dicho lo cual, como veis, los índices están entre los que más han subido. De hecho, casi todos han subido, por no decir todos. Vemos que capitanea el Nasdaq, como no podía ser de otra manera, seguido del Russell. Tenemos Eurostock, Dow Jones, Nikkei, DAX, bueno, toda la tropa siguiendo esto. ¿Qué es de esperar? Bueno, que esta semana que entra continúe el rally de Navidad y podemos llegar a ese performance que habíamos dicho en el vídeo, ¿vale? Que ronda entre el 1,80, el 2 y pico. Queda mucho rally de Navidad de aquí al 5 de enero, ¿vale? Bueno, mucho. Quedan unos días aún para cumplir este objetivo. Pero todo indica en el mercado que parece que sí que vamos a ir en esta dirección. Y por el lado negativo, si los índices lo han hecho bien, lógicamente hay monedas que lo van a hacer mal. Y las monedas que lo hacen mal cuando los índices suben suelen ser el dólar americano, el yen y el franco suizo, que como veis están aquí abajo, las tres agrupaditas. ¿Vale? Franco suizo, dólar y yen. ¿Vale? Por otro lado, otro activo que lo ha hecho mal son las notas americanas de la Fed, ¿vale? El 10 años ha caído un 0,50 y no pinta muy bien para la semana que viene. Ya le echaremos un vistazo en el gráfico y todo eso. Bueno, como veis en las noticias, lo que tenemos son vacaciones. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Y me repito y siento ser un poco pesado. Pues que si alguien ha encendido la mecha del rally de Navidad, pues no va a haber en principio nada que pueda parar, a no ser que haya una noticia de mucho impacto respecto a Omicron, que es lo único que ahora se me ocurre, o que haya un rifirrafe entre Rusia, China, Estados Unidos, entre esas potencias, ¿vale? No parece que esto vaya a ser así, así que por el lado de las noticias, nada más. Pasamos a los gráficos. Bono americano a 10 años. Nada ha cambiado, prácticamente nada, desde la semana pasada que habíamos dicho que habíamos tirado esta directriz y que se la rompía, podíamos ver nuevos máximos. De momento la ha roto, no ha superado este máximo. Yo creo que este es el inicio de un nuevo escape al alza. Ya veremos a dónde lo lleva el precio.
De momento voy a quitar esto de aquí porque parece que a mí me lía más que me aporta. Sabemos que en esta zona está el 61.8 de Fibonacci, mientras que no lo pierda, pues esta estructura bajista que tendríamos aquí la cogeríamos así un poco con pinzas, ¿vale? Porque puede ser que a partir de la semana que viene veamos cómo superamos este máximo, con lo cual tendríamos mínimos crecientes, máximos crecientes y cambiaría la estructura. Queda por ver, pero todo apunta a que puede ir en esa dirección el gráfico. Oro. Para el oro poco ha cambiado desde la semana pasada. Como veis, yo sigo con mi posición con un stop justo por encima de la resistencia. Sigue manteniendo una estructura bajista, aunque ya no tenemos máximos y mínimos decrecientes, ni el precio por debajo de la media, ni el precio se está moviendo dentro del canal bajista, ¿vale? Ya hay muchas cosas que empiezan a dar un poco de cuidado con este activo, que en cualquier momento se puede ir para arriba, así que podemos ver la semana que viene como el oro cambia la estructura y pasa de estructura bajista a alcista. Crudo. Bueno, para la semana 51, pues lógicamente había una estructura bajista. Para la semana 52, pues ya tenemos dudas acerca de la estructura bajista. Como veis, el precio se encamina hacia la resistencia. Si supera este máximo y este máximo que tenemos aquí, pues lógicamente esta estructura cambiaría. Y esta opción que estamos contemplando aquí, este hombro, cabeza, hombro, podría dejar de tener validez. No obstante, para mí hay que buscar short trades. ¿Dónde? Pues en la zona de esta resistencia. Así que cuando el precio llegue aquí, veremos si hay debilidad por parte del mercado y buscaremos cortos en esta zona. Bitcoin. Bueno, para la semana del 52, aunque mantenemos la estructura bajista, la cosa se empieza a complicar, ¿vale? Porque, como hemos visto, el precio ha llegado aquí, ha rebotado y justo en la zona de resistencia donde fue rechazado en la anterior vez, el 61.8, curiosamente ha vuelto a ser rechazado. Lo que pasa es que en principio no hay mucha fuerza. ¿Qué pasa? Que con un rally de Navidad al alza es difícil ver un Bitcoin que vaya a la baja, ya que el Bitcoin es un activo de riesgo y por lo tanto, si hay rally de Navidad, es de esperar que el Bitcoin lo haga bien. Así que para la semana que viene habrá que estar muy atento a esta posición, ya que si no cierro, si tenemos mercado alcista con el rally y no cierro la posición, vendrá el Bitcoin y me la cerrará en ellos. Así que nada, siguiente activo, dólar index. Bueno, como veis, casi el precio no ha hecho nada. ¿Yo qué espero? Pues espero una rotación desde este nivel hasta aquí y desde aquí que vaya otra vez a buscar nuevos máximos una vez que el precio descanse, ¿vale? Ya que esta figura que tenemos aquí parecía que iba a romper y se iba a ir a la zona de máximos y llegar a nuestro objetivo, pero finalmente no lo hizo, se ha quedado ahí y parece que está moviéndose lateralmente, con lo cual vamos a borrar estas dos líneas y ya lo que tenemos a partir de aquí pues es igual un triángulo más largo, pero no sé, de momento lo vamos a dejar así porque tampoco vale la pena perder el tiempo ahí. Mientras que no supere el máximo, pues no buscaríamos entradas en largo. Tampoco está este activo para entrar en corto, ¿vale? Como veis, la estructura va haciendo máximos y mínimos decrecientes, lógicamente no hay ningún motivo para el que entrar en corto en este activo. Futuro del euro. A pesar de que tiene una estructura bajista y que el precio se está moviendo ordenadamente en un canal al alza, yo sigo esperando una debilidad, ¿vale? Objetivo sigue siendo 1.10 y de momento todo fluye como tiene que fluir, ¿vale? Aunque tenemos el MAC cruzado al alza, ya vemos que el precio no es capaz de superar esta zona, y si el precio no es capaz de superar esta zona y pierde este canal alcista, lógicamente veremos nuevos mínimos. No sé si antes de año veremos el 1.11.800 y después el 1.10, yo creo que no, ya lo vamos a dejar para el año que viene. Pero bueno, la estructura es claramente bajista y por lo tanto favorece la opción de shorts en este activo. Libra inglesa, la estructura sigue siendo bajista. Como veis, la semana pasada habíamos dicho que esperábamos short trades en retrocesos, no lo hizo, pero el viernes ya llegó aquí el precio.
Y toda esta zona que tenemos por aquí es una zona estupenda para entrar en cortos, ya que la estructura de mercados, como el precio por debajo de la media y el precio dentro del canal bajista, nos indican que podría ser. ¿Qué pasa? Que esto está subiendo con fuerza, con lo cual hay que ver cuando aparece la debilidad en el mercado para operar en posiciones cortas. Así que nada, como os digo, esta zona de 61.8 al 38.2 de Fibonacci es una buena zona para buscar la debilidad de la libra y operar en consecuencia. Yen. Vale, la estructura sigue siendo bajista, nada ha cambiado en el yen tampoco. Ya lo dijimos la semana pasada y la anterior, vale, había que buscar cortos en esta zona de Fibonacci. ¿Qué pasa? Que tenemos esta zona de soporte súper relevante y por lo tanto buscar cortos en este momento se antoja difícil, vale. Yo creo que, no obstante, como os decía, buscar cortos en una zona de soporte se me antoja complicado. Por lo tanto, yo el yen, mientras que no haya la superación y la pérdida de este nivel, lo dejaría apartado a un lado. Dólar canadiense, un activo que lo está haciendo también bien. Se ha apoyado una vez, se ha apoyado dos, se ha apoyado la tercera. Lo normal es que vaya a rotar a la parte alta del canal y cuando llega a la zona de la media, a la zona de Fibonacci, a esta zona de resistencia o a la zona del canal bajista, será una buena oportunidad para entrar en corto en el canadiense. De momento toca esperar, porque entrar en corto en pleno zona soporte parece que no tiene mucho sentido, al menos bajo mi perspectiva. Dólar australiano. Para el australiano le pasa un poco como el canadiense. Hay que esperar que el precio llegue a la zona de Fibonacci, la zona de la media, de la resistencia o el techo del canal bajista y ver cómo aparece ahí una señal de venta, una señal de debilidad, un pin bar, un hombre ahorcado, una estrella vespertina, un cruce de MAC. Ver algo que nos indique que podemos entrar en corto en el australiano. De momento está subiendo con fuerza, mientras que no puede esta línea de tendencia que hemos dibujado aquí, pues hay que dejarlo que vaya para arriba. La primera señal de debilidad es que pierda esta línea de tendencia que tiene aquí. Así que ahí lo dejamos. Neozelandés. Como veis, casi todos los activos que estamos viendo tienen el mismo patrón, están en plena fase de rebote, con lo cual hay que dejar que reboten, que vayan a su zona de resistencia, a la media, a la parte alta del canal y buscar ahí pistas que nos indiquen que hay debilidad en el mercado y que el mercado se puede dar la vuelta. Todos tienen estructura bajista, por lo tanto hay que buscar posiciones cortas en la zona de Fibonacci, resistencia y media. Franco suizo. Estructura bajista. Pues sigue igual que la semana pasada, sigue muy lateralizado, no sabe si sube, si baja, si viene, si va. Claramente es un activo para dejar aparcado. Cuando sea el momento, pues entrará en largo en él. De momento lo dejamos a un lado. Volatilidad, lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a repetir esta. La estructura es bajista, mientras que el precio no salga de este canal, pues hay que esperar unas bolsas al alza. Nikkei. Pues no vamos a perder tiempo, porque ya lo vimos, lo llevamos viendo así semanas y semanas, en el mismo sitio y sin hacer nada. Estructura lateral. China A50 tiene una estructura alcista, el otro día el precio fue rechazado, pero vino otra vez a la parte alta y parece que desde aquí está montando otra vez un impulso al alza. ¿Qué pasa? Que tenemos máximos y mínimos crecientes y por lo tanto para mí la estructura es alcista mientras que no se pierda esta línea de tendencia. El momento que se pierda esta línea de tendencia y se pierda este mínimo que tenemos aquí o este mínimo de aquí, pues sería hora de pensar en cortos. De momento, como tenemos nuestro faro ahí al fondo que dice rally de Navidad, rally de Navidad, rally de Navidad, lo que podemos esperar es que esto continúe su movimiento al alza. Dow Jones. Llegamos al mercado americano. Pendiente de confirmar, la estructura sigue siendo alcista, ya veis que bien lo ha hecho, se ha apoyado en la zona de la media y a partir de aquí podía ir a buscar otra vez soporte a la resistencia, pero el mercado americano está fuerte. Mirad lo que hizo, esto casi son 3 white soldiers, o sea, 3 soldados blancos que lo que indican es fortaleza del mercado. Así que hay que esperar que se rompan estos máximos para definitivamente entrar en largos y aprovechar el rally de Navidad en el Dow Jones. Mientras que no supere por ahí y se meta dentro del canal,
pues de momento complicado, ¿vale? De todas maneras, yo pienso que el lunes esto se va a ir para arriba. Al S&P 500 casi lo mismo que el Dow Jones. ¿Qué pasa? Que tiene mejor estructura. Y aquí lo único que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer adaptar un poquito, que ya lo he hecho, el canal alcista, ¿vale? Que yo antes lo tenía por aquí, como veis había perdido esos niveles, pero lo he trazado aquí y aquí parece que el precio pues respeta mejor el canal alcista. Se apoya aquí una vez, aquí dos, y tres, aquí cuatro, con lo cual para mí tiene todo el sentido cambiar el canal desde esos mínimos de noviembre de 2020 y continuamos el movimiento al alza. De esperar que rompa esa resistencia, posiciones largas para el S&P 500. El Nasdaq. Bueno, como veis, el Nasdaq ha roto el canal bajista que traía y desde aquí pues ya para mí es una clara señal de entrar en largo. Además tenemos las tres velas que muestran fortaleza. Ya veremos qué hace el precio en esta zona de resistencia. Yo creo que la va a superar, ¿vale? Si todo va bien, pues veremos nuevos máximos en el Nasdaq. Por supuesto, la superación de máximos dejaría camino abierto a buscar nuevos máximos para el mercado americano en el Nasdaq. Russell, otro como el Nikkei, tiene estructura lateral, no lo tocamos. Mientras que no rompa por arriba o por abajo, no vamos a tocar este índice. DAX 40, otro que vimos en el resumen de Trace, lo ha hecho perfecto. La estructura es alcista, se ha apoyado en la zona que tenía que apoyarse, que era la base del canal alcista, zona de soporte, y desde ahí ha iniciado un movimiento al alza. Ya tiene el precio por encima de la media y yo creo que va a continuar su tendencia al alza durante los próximos días. Ya veremos lo que hace, pero de momento la señal está claro. Long. Si supera esta resistencia, vuelta a entrar en largos. Si supera esta resistencia, vuelta a entrar en largos. Si supera esta, vuelta a entrar en largos. ¿Qué pasa? Que cuando lleguemos a esta resistencia tenemos el techo del canal alcista muy cerca y ya había que entrar con mucho tiro, ¿vale? IBEX sigue teniendo estructura bajista, como habíamos dicho, es el más débil de todos los índices. Con rally de Navidad no vamos a entrar en posiciones cortas, pero sí que vamos a ver cómo se comportan, ¿vale? Como veis, el precio ha llegado a su zona de resistencia y desde aquí no ha sido capaz de pasarla. Es esperar que si tenemos rally, pues esto vaya para arriba, pero de momento ahí se queda. Una vez que se acabe el rally y el mercado empiece a mostrar signos de debilidad, lógicamente el IBEX es un serio candidato a buscar posiciones cortas. De momento también queda ahí reservado y ya veremos lo que pasa cuando se acabe el rally de Navidad. Para el Banco Bilbao Vizcaya, lo mismo que para el IBEX. Se ha venido a apoyar otra vez en su zona de resistencia. Desde aquí está intentando mantener un tramo al alza, pero ya veis qué velas tiene aquí de indecisión total. Esto es una mierda pinchada en un palo, sinceramente. Con lo cual, vamos a dejar que se acabe el rally de Navidad, ver cómo se comporta el precio y, si tenemos oportunidad, entrar en corto en este valor, ¿vale? Porque tiene muy buena pinta para abrir cortos el BBVA. Apple, su estructura es alcista y poco podemos decir, ¿vale? Como veis, nunca ha perdido ni el 61.8 de Fibonacci y desde ahí pues está intentando otra vez buscar nuevos máximos. Si supera los máximos, lógicamente hay que entrar con Apple porque se puede ir hasta los 200 tranquilamente. De momento, la estructura es alcista, el precio está dentro del canal, por encima de la media, lo tiene todo para buscar posiciones largas. Solo en contra, que está ya muy arriba. Y buscaría otros activos. Pasamos a antiguo Facebook, Meta Platforms y otro que ya la semana pasada dijimos que hay que esperar, ¿vale? Un mercado que se está moviendo con mucha fuerza al alza y aquí vemos una estructura bajista claramente. Pues no vamos a buscar largos en esta mierda que tenemos aquí, porque esto, señores, sinceramente, mirad lo que ha hecho durante las 2 últimas semanas. Ha subido, ha bajado y ahora está ahí. Con una estructura tan clara bajista, hay en el mercado muchísimas más acciones que tengan para entrar en largo, si queréis entrar en largo, ¿vale? Para mí, Meta Platforms en este momento no es una opción para entrar en posiciones largas. Ya veremos lo que pasa de aquí a mayo, pero para mí Meta Platforms
no es una compañía para tener posiciones largas. O Amazon, que tiene lo mismo que tiene el Nikkei y lo mismo que tiene el Russell. Sigue sin moverse, tiene una estructura lateral de campeonato y mientras que no salga de ahí, pues no la vamos a operar. Y hasta aquí el Market Review para la semana 52. Este año hemos hecho un montón de Market Review, creo que recordar que un total de 25, y en ellos os he intentado mostrar cómo funciona la estructura de mercados. Dónde están las zonas de resistencia, dónde están las zonas de soporte, cuándo operar, cuándo no, cuándo buscar una salida, cuándo buscar una entrada, cómo buscarla, las pistas que nos da el gráfico para identificar que puede haber un cambio de tendencia. Bueno, espero que os haya sido de ayuda en vuestra operativa. Si es así, bienvenidos vuestros likes, vuestras suscripciones, y para el año espero hacer muchos más vídeos y mucho mejor. Desde Blue Trader Siero, desde este canal, solo me queda desearos que tengáis una buena entrada de año y todos los éxitos para 2022. Un saludo y buen trading.